¿Alguna vez has sentido que tu vida está escrita por otros, como si estuvieras actuando en una obra que no elegiste? Si la respuesta es sí, este resumen es para ti. Bienvenido a un nuevo viaje con el libro Unscripted de MJ de Marco, una obra que no solo cuestiona las reglas establecidas, sino que propone romperlas desde la primera página. El título lo dice todo. Unscripted. Salir del guión prefabricado que dicta cómo debe vivirse una vida. Si alguna vez has sentido que vives atrapado en un guión que otros escribieron para ti, estudiar, trabajar, jubilarte, este resumen te abrirá los ojos. Prepárate porque aquí no hablamos de sueños vacíos, sino de caminos prácticos para vivir con libertad y sentido. Antes de adentrarnos en las ideas, hablemos de su autor. MJ de Marco es un emprendedor y escritor conocido por desafiar el pensamiento convencional sobre el dinero y la libertad financiera. Se hizo famoso con su libro La vida rápida del millonario, donde explicó cómo crear riqueza fuera del camino lento tradicional. Con este libro, de Marco va más allá. No solo se trata de ganar dinero, sino de escapar de un guión de vida impuesto por la sociedad. En su propia historia pasó de ser conductor de limusina a vender una empresa de software multimillonaria, demostrando que no es teoría, lo vivió en carne propia. Hablemos de la trampa del guión social. Este camino aparentemente seguro dicta que estudies, consigas un trabajo, ahorres durante décadas y esperes la jubilación. Pero como explica de Marco, el guión no es un plan de vida, es un plan de esclavitud disfrazado de seguridad. Este guión invisible te encierra en un futuro prestado, dejando la verdadera libertad siempre para algún día. Y esa trampa se sostiene gracias a la ilusión de seguridad. Pensamos que un empleo estable es un salvavidas, pero en realidad es una cuerda frágil. ¿Qué sucede si la empresa quiebra o si la salud te falla? De Marco lo resume con contundencia. El guión es una promesa escrita con tinta invisible. Lo que parecía certeza se convierte en vulnerabilidad. Y lo peor es que nos roba los años más productivos. Frente a esa ilusión aparece la posibilidad de romper el guión. No se trata de vivir sin rumbo, sino de atreverte a escribir tu propia historia. Como señala de Marco, el guión no es tu vida, es el borrador de alguien más. Reescribe el tuyo antes de que sea demasiado tarde. Cuando entiendes esto, descubres que la verdadera libertad nace de tomar la pluma y atreverte a crear tu propio camino. Por ejemplo, una diseñadora gráfica que deja la oficina para lanzar su agencia online. Cada cliente ya no alimenta la cuenta de otro, sino su propia independencia. Romper ese guión nos lleva al emprendimiento como una vía de escape. No es una moda ni un capricho, es la manera de recuperar el timón de tu vida. El verdadero emprendimiento no se trata de perseguir dinero, sino de perseguir control sobre tu vida. Emprender es abrir una puerta a la independencia real. Por ejemplo, una persona que decide transformar sus habilidades en un negocio digital, pasando de depender de un empleo a construir un proyecto propio que le otorga independencia. Y ese emprendimiento nos muestra que la diferencia entre el dinero y la libertad es abismal. Tener un gran salario no garantiza ser libre. La verdadera riqueza es tener control sobre tu tiempo. La gente no quiere dinero, quiere el control que el dinero otorga sobre su tiempo. Así, trabajar menos horas con propósito vale más que acumular cifras sin vida propia. Por ejemplo, un abogado en una firma de prestigio vive atrapado en jornadas interminables, mientras que una fotógrafa independiente decide cuándo y dónde trabajar. Para lograr esa libertad hay que comprender el poder del valor creado.
El mercado no premia deseos, premia soluciones. De Marco lo resume con mucha claridad. El mercado no paga deseos, paga soluciones. Cuando cambias la pregunta de ¿cómo gano dinero? A ¿qué problema resuelvo?, la vida comienza a girar hacia la independencia. Por ejemplo, una persona que convierte una afición en un proyecto digital donde cada producto o servicio deja de ser solo un pasatiempo y se transforma en una solución valiosa para quienes lo necesitan. De ahí pasamos a la escalabilidad y los sistemas. El guión social te enseña a intercambiar tiempo por dinero, pero la libertad requiere activos que trabajen por ti. Si tus ingresos dependen únicamente de tu tiempo, no eres libre. Solo cambiaste de jefe. Crear sistemas, productos o cursos que funcionen sin tu presencia constante es clave. Por ejemplo, un profesor de idiomas que graba sus lecciones y logra llegar a miles de estudiantes en lugar de limitarse a un aula física. Y aquí aparece el mito del haz lo que amas. De Marco desmonta la idea romántica de que basta con la pasión. Amar algo no es suficiente si no aporta utilidad. La fórmula real es encontrarse con el cruce entre lo que disfrutas y lo que ayudas a otros. No hagas lo que amas, ama lo que haces porque sirve a otros. Por ejemplo, un gamer que transforma sus horas de juego en reseñas y guías útiles que generan ingresos porque resuelven la necesidad de otros jugadores. Y hacemos una pequeña parada porque quiero comentarte algo. Si lo que estás escuchando te está ayudando y te aporta nuevas ideas para tu negocio o proyecto, puedes apoyarnos con un like y suscribiéndote al canal. Esto nos ayudará mucho a continuar. Cada semana te compartimos resúmenes de libros que pueden transformar tu manera de pensar, decidir y avanzar. Y ahora continuamos. Y el siguiente paso es inevitable, que es la disciplina de crear. Romper el guión no significa vivir de vacaciones, sino trabajar con constancia para levantar un activo que un día funcione solo. Como advierte De Marco en esta frase, la libertad es hija de la disciplina, no de la pereza. La construcción viene antes del disfrute. Por ejemplo, un programador que dedica sus noches a crear una aplicación que más tarde le da ingresos sin ataduras. Mantener esa disciplina requiere adoptar una mentalidad anti-guión. Implica desafiar creencias grabadas. ¿Realmente necesito un título para ser exitoso? ¿Es la jubilación la meta? Para De Marco, el guión es una mentira institucionalizada para mantenerte obediente. Cuando cuestionas, descubres que hay más caminos de los que nos mostraron. Por ejemplo, una persona que decide no seguir el camino académico tradicional y en su lugar desarrolla un proyecto independiente que logra atraer clientes de diferentes partes del mundo. Pero este camino exige pagar el precio de la comodidad. El salario fijo, las vacaciones seguras, todo eso es una jaula disfrazada. La comodidad es la prisión más peligrosa, porque te hace olvidar que estás encerrado. La incomodidad inicial del emprendimiento es el precio de la libertad futura. Por ejemplo, una persona que decide emprender sacrificando comodidades al inicio, pero que con el tiempo logra ver cómo su proyecto prospera y funciona sin depender de su presencia constante. El precio de la incomodidad nos conduce a hablar del riesgo calculado. Emprender no es saltar al vacío sin preparación, es aprender, planificar y ejecutar con inteligencia. El riesgo no es emprender, el riesgo es quedarte en un trabajo que puedes perder mañana. La aparente seguridad es, en realidad, la apuesta más peligrosa. Por ejemplo, un consultor que construye su cartera de clientes mientras mantiene su empleo hasta poder dar el salto sin miedo.
Después de entender el riesgo, surge la cuestión de cómo empezar a reescribir tu guión. La clave es observar los problemas que te rodean y transformarlos en oportunidades. La libertad nace cuando sirves, no cuando sueñas. Este es el primer paso para cambiar de empleado a creador. En este punto lo esencial es comenzar a observar a tu alrededor y detectar qué necesidades reales existen. Muchas veces lo que parece un detalle menor puede convertirse en una oportunidad de negocio. La clave está en abrir los ojos, cuestionar lo cotidiano y preguntarse qué puedo mejorar, simplificar o resolver para los demás. De ahí pasamos a los pasos prácticos hacia la independencia. Educarse por cuenta propia, probar en pequeño antes de escalar y construir sistemas son los pilares. La acción destruye excusas y la inacción las multiplica. Lo esencial es empezar, aunque sea con algo mínimo. En este nivel, lo importante es dar pequeños pasos que se transformen en avances reales. Puede tratarse de compartir conocimientos, de ofrecer un servicio en versión inicial o de probar una idea a escala reducida. Con el tiempo, esas acciones modestas pueden convertirse en fuentes de independencia y crecimiento. Cuando das esos pasos, descubres el impacto de tu guión propio. No solo cambias tu vida, también inspiras y beneficias a quienes te rodean. Tu vida no es solo tuya, es un mensaje al mundo. Cada decisión se convierte en un ejemplo de que es posible romper cadenas. Por ejemplo, un emprendedor que lanza una academia online para jóvenes de su ciudad y abre oportunidades educativas. Llegamos al momento de hacer un breve repaso, en el que podemos quedarnos con las enseñanzas más potentes que nos ha dejado el recorrido por este libro. Primero, comprendemos que el guión social es una trampa que nos vende seguridad, pero en realidad posterga la vida. Segundo, aprendemos que la libertad auténtica no nace del dinero en sí, sino de emprender, crear valor y recuperar el control sobre el tiempo. Tercero, vemos que el dinero siempre sigue al valor creado y que, para lograr independencia, necesitamos sistemas y escalabilidad. Cuarto, entendemos que la comodidad y la ilusión de seguridad son cárceles invisibles que nos mantienen quietos. Y quinto, reconocemos que todo este camino exige disciplina, mentalidad abierta y acción constante. Como nos recuerda De Marco, la libertad no se espera, se crea. Este es el mensaje central que me llevo de este libro, un recordatorio de que la decisión de cambiar nuestra vida está en nuestras manos. Y como siempre hago en los resúmenes de estos libros, me gusta aportar mi reflexión personal. Con lo que más me he quedado es la claridad de que no podemos seguir esperando algún día para vivir. La libertad no llega como un gran evento, sino como pequeñas decisiones diarias que poco a poco van escribiendo un guión propio. Para mí, este libro es un recordatorio de que la vida se transforma cuando actuamos hoy, no mañana. Si algo me inspira profundamente es esa idea de que cada paso, por pequeño que sea, suma en la construcción de un camino distinto. A veces pensamos que necesitamos grandes cambios cuando en realidad basta con empezar a elegir de forma consciente. Y ahí es donde siento que este libro nos recuerda que el verdadero poder está en no posponer más. Y ya hemos llegado al final de este viaje por Unscripted de MJ De Marco. Ahora quiero lanzarte una pregunta directa. ¿Estás siguiendo todavía un guión que alguien más escribió para ti o ya empezaste a redactar el tuyo propio? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte. Si este resumen te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Comparte este contenido con alguien que también necesite salir del guión. Y recuerda, la vida
es demasiado corta para vivir bajo reglas ajenas. Escribe tu propio guión y comienza hoy mismo. Nos vemos en el siguiente vídeo.